del 3 hasta el versículo 14. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y habla de cosas que ya Dios hizo. Diga conmigo: lo que Dios hizo. Dígalo: lo que Dios hizo, ya lo hizo. Lo que Dios va a hacer conmigo, ya lo hizo. Solamente que todavía no se ha manifestado. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Esto es lo que yo quiero que usted entienda y desde lo que vamos a hablar hoy. Según nos escogió en Él antes de que el mundo fuera hecho. Fíjese qué hermoso es Dios. Él te escogió a ti, Él me escogió a mí, aún antes de que el mundo fuera hecho, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor. Y luego dice: habiéndonos predestinados. ¿Qué es la palabra predestinados? Algo que se hizo antes que fuera hecho. Diga conmigo: Dios me predestinó antes de haber sido formado. Aleluya. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para que fuésemos su alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en Él, amados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Lo que hoy hicimos en esta santa celebración, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Y dice el versículo 11: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido ¿qué? Predestinados. Dígale al que está a su lado: tú has sido predestinado. Tú has sido predestinada. Desde antes que nacieras, desde antes que el mundo fuera formado, ya había planes de Dios para ti. ¿Lo puede creer? ¿De veras lo cree? Dios es un Dios que se anticipa a los acontecimientos. Yo quiero que en esta mañana veamos a Dios y le conozcamos de esta manera sobrenatural. Él se anticipa a los acontecimientos. Antes que las cosas sucedan, Él ya las preparó. Antes que las cosas fueran visibles o se hagan visibles ante nuestros ojos, Dios ya las formó. ¿Sí lo entiende? Dios ya las preparó. Yo veo que algunos están dudando. Mire, cierre sus ojos. Padre, oramos en esta tarde ya. Y te pedimos, Señor, que nuestros ojos sean abiertos espiritualmente. Nuestros oídos sean abiertos para recibir tu palabra, la revelación de la Escritura, que nos va a poder hacer entender las cosas maravillosas, grandes, sobrenaturales, que tú ya has preparado de antemano para nosotros. Que a través de esta palabra, Señor, tú seas exaltado y glorificado sobre todas las cosas. Amén. Isaías capítulo 46. Por si algunos tienen dudas, versículo 9 al 12 habla de cómo Dios se anticipa a las cosas. Y dice Isaías capítulo 46 versículo 9: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Versículo 10, subráyelo: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Acordaos de las cosas antiguas. En otras palabras, lo que Dios ha venido haciendo, cosas de las cuales tú y yo tenemos acceso a conocerlas por medio de la palabra, por medio de la Escritura. ¿Qué hizo Dios en los tiempos antiguos? Es a lo que se refiere. Acordaos de las cosas antiguas, de las cosas que yo he hecho en el pasado. No hay otro Dios como yo, semejante a mí, dice el Señor. Y en el versículo 10 remarca que anuncio lo que va a suceder. Lo he venido haciendo desde el principio.
Lo he venido haciendo, dice Dios, desde los tiempos antiguos. Cosas que no eran hechas, se hicieron. Y en ese amor de Dios, en ese inmenso amor de Dios, Dios nos comunica y nos anuncia todo lo que Él tiene preparado de antemano para cada uno de nosotros. Él nos dice y nos declara lo que nosotros vamos a hacer, y lo único que tenemos que hacer es creerlo. Lo único que tenemos que hacer es caminar en lo que Dios ya dijo. No por vista, sino por fe. Primera de Corintios capítulo 2 verso 9 nos dice que hay cosas que ojo no ha visto, y nos dice que hay cosas que oído no ha oído todavía. Cosas que no han subido, no han sido reveladas todavía en el corazón del hombre. Pero dice el Señor, nos da una promesa: pero esas cosas las tengo reservadas para aquellos que me aman. Pero ya Dios las hizo, ya Dios las formó. Y en lo personal a mí me parece algo tremendo de parte de Dios, que Él nos anuncie lo que va a suceder, que Él nos prepare para lo que va a venir, que Él nos haya predestinado. A mí me llena eso de emoción, que antes de que yo conociera a Dios, Él ya me conoció a mí. El salmista lo describe: antes que naciese mi embrión, vieron tus ojos. Bien que lo entretejido, bien que en lo oculto fui entretejido. Y dice: toda palabra que tú hablaste, ninguna de esas cayó a tierra. Ninguna de esas palabras dejó de cumplirse. A mí me emociona eso, porque eso me hace entender que no importa lo que suceda a mi alrededor, ya Dios me tiene predestinada para una cosa. Ya Dios me tiene predestinado para algo específico. Ahora, la semana pasada que nos visitó este varón David Huerta, y que lo llevé a Yera, y de Yera a Mante, y de Mante a Valles, y de Valles a Mante otra vez, me decía él: ¿qué distancia hay de Mante a Valle? Le dije: hay como una hora, como 100 kilómetros. ¿Y en cuánto tiempo llega? Le dije: pues si voy a 100 kilómetros en una hora. Me dice: bueno, ¿y a cuánto manejas? Pues le digo: a veces 140, 130, 150. Y yo pensé que iba a decir: hermano, aquí me bajo. Pero dijo: ok, dale. Y había momentos donde las curvas y todo, y mi esposa nos acompañaba: Juan, bájale, Juan, esto. Y ya ve cómo las mujeres a veces van frenando ahí el carro para detenerlo. Pero yo veía que el varón iba tranquilo. Y entonces mi esposa le dice: hermano, dígale usted algo, no nos vaya a pasar algo. Y dijo él eso: no va a pasar nada, porque yo sé lo que tengo que hacer y todavía no lo he hecho. O sea, cuando tú sabes, ahora eso no le da libertad a que le dé al carro a todo lo que da. Seamos sabios y prudentes, ¿no? Pero eso deja ver el entendimiento de saber lo que tenemos que hacer, que aún no hemos hecho, que no importa la circunstancia que estemos viviendo, cumpliremos lo que Dios ya dijo que vamos a hacer. Pero hay algunas personas, y entre ellas muchos cristianos, que llegan a pensar que Dios es lento en lo que Él ha dicho que vamos a hacer. Para muchos pareciera que Dios es lento, y que aún Dios no ha hecho lo que ha dicho que vamos a hacer, y por eso algunos se desaniman y algunos se desvían de la voluntad de Dios. Y en vez de conducirnos correctamente, algunos se desvían. No, Dios está tardando. No, lo que Dios dijo a lo mejor no se va a cumplir. Y empiezan a venir pensamientos a nuestra vida que provocan desánimo y que nos hacen apartarnos, desviarnos del camino. Quiero decirte que Dios no está inventando contigo. Dios no está inventando conmigo a ver qué va a hacer. Dios no es de los que dice: a ver qué se me ocurre mañana hacer con mi hijo, hacer con mi hija, hacer con esta iglesia, hacer con esta casa, con este matrimonio. No. Dios no está esperando a ver qué pasa. No, Él tiene preparado algo.
Él ha trazado un plan para tu vida, un plan para mi vida, y lo ha hecho desde antes de que tú y yo naciéramos. Esto debería despertar varios amenes, porque esto te va a hacer entender que no estás de paso en la vida para ver qué vas a hacer. No eres de los que solamente van a nacer, va a crecer y se va a morir, sino que hay un propósito de parte de Dios por realizar. Jeremías capítulo 1, el profeta Jeremías, Dios le habla a este varón, y en el versículo 4 hay un conflicto en el profeta cuando Dios le llama. Este profeta no creía lo que Dios iba a hacer y empieza a poner varios pretextos, y Dios le habla. Jeremías capítulo 1 versículo 4: vino pues palabra de Jehová a mí, dice Jeremías, diciendo, mire el verso 5: antes que te formase en el vientre de tu madre, le dice el Señor, yo ya te conocía. Es un Dios que avanza al futuro y ve las cosas, diseña las cosas y luego regresa para formarnos. Antes que te formase en el vientre de tu madre, dice el Señor, te conocí. Y antes de que tú nacieses, dice el Señor, te aparté. Eso es lo que quiere decir la palabra santificado. Te aparté para mí. Te di por profeta a las naciones. Vas a ir y vas a llevar una encomienda. Y dice el versículo 6 que el profeta empezó a dudar y dijo, ay Señor, he aquí yo no sé hablar. Fue lo mismo que le dijo Moisés a Dios, soy tartamudo, no sé hablar porque soy niño, dice Jeremías. Pero el Señor lo empodera. Diga conmigo, empoderado por Dios. Dígalo fuerte, empoderado por Dios. Y Dios empodera a Jeremías y le dice, no digas soy un niño, porque todo a lo que yo te envíe tú vas a ir, y todo lo que yo te diga y te mande tú lo vas a hacer. Versículo 8, el empoderamiento de parte de Dios: no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. No lo dice el pastor Yapur. ¿Quién lo dice? El Señor. Y entonces Dios tuvo que hacer un acto profético. Dios extendió su mano y le tocó con su mano su boca. Y Dios le dice, he puesto mis palabras en tu boca. Y en el versículo 10 le da otro empoderamiento: te he puesto sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Pero todo eso sucedió desde antes que Jeremías naciese. Ya Dios lo había diseñado de esa manera. Ahora que le está hablando, solamente se lo está diciendo. Pero estas son de las cosas que a veces no entendemos, que Dios nos escogió desde antes. Muchos hemos pensado que Dios nos escogió a nosotros. Es que Dios se me acercó a mí, es que Dios me atrapó. Pensamos que nosotros nos acercamos a Dios. Es que yo decidí ir a la iglesia, es que yo decidí confesar, es que yo un día decidí arrepentirme. Pero más que todo eso, Dios de antemano ya lo había hecho. Dios ya nos había rodeado con ligaduras de amor. Dios se anticipa a nuestra vida. Dios se anticipa a lo que Él va a hacer con nosotros. Amada iglesia, si tan solamente nos dejáramos usar por Dios, nos dejáramos llevar por Dios, al punto de que Él va a manifestar las cosas que Él tiene para nosotros. Pero hay algunos que todavía viven en derrota. Hay algunos que todavía no lo creen, y como no lo creen, viven en derrota. Creen más a las mentiras del diablo que a lo que Dios le ha dicho como una verdad. El amor de Dios es tan grande, que llega a ser más grande que el pecado. Hace un momento lo celebrábamos, la Santa Comunión. Su amor es tan grande que dio a su Hijo por nosotros. ¿Por qué razón? Porque Él ya nos había predestinado, ya Dios se había invertido en nosotros desde antes que naciésemos. Por eso Él nos perdona a través de Jesucristo, para que podamos desarrollar y cumplir lo que Él ha dicho. Pero el problema en muchos
es que no lo creen. Y como piensan que Dios se tarda en cumplir lo que Él ha dicho, entonces no se conducen correctamente. Y en vez de anticiparse a la victoria, se anticipan a la derrota. Lo que hablábamos el miércoles pasado, anticiparnos a la victoria y no a la derrota. No te anticipes a tu fracaso. No te anticipes a la derrota. No te anticipes al desánimo. A veces decimos palabras, a veces decimos expresiones, a veces actuamos de manera incorrecta. Cosas que nos hacen retroceder. Cosas que no nos hacen creer a lo que Dios ya dijo que se anticipó a nosotros. El diablo es quien nos quiere anticipar a la derrota. El diablo es el que te mete en tu mente pensamientos, hace que tengas ideas, hace que te comportes de una manera con actitudes que no son correctas. Y te anticipa al fracaso, te anticipa a la derrota, te anticipa a la ansiedad, a la desesperación. Y muchos terminan creyendo lo que el diablo ha dicho en vez de lo que Dios ha predestinado para nosotros. En vez de lo que Dios ha escogido para nosotros. Dígale al que está a su lado: fuiste predestinado para triunfar. Dígaselo. Pero usted también créalo. Es más, dígale: fuimos predestinados para triunfar, para ser cabeza y no cola. Fuimos predestinados para ser victoriosos en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier atmósfera. Lo cantábamos hace un momento: cambia mi atmósfera, Señor. Para muchos la atmósfera cambia cuando ven a su novio, a su novia. Cuando ven a alguien que aman, cuando ven a alguien que quieren y lo ven, cambió la atmósfera. Para muchos la atmósfera cambia cuando hay dinero en el banco, cuando hay dinero en la cartera. Para muchos la atmósfera cambia cuando hay una casa nueva, un vehículo nuevo. Para otros la atmósfera cambia cuando hay alimento en la casa. Pero uno mayor que todo eso puede cambiar la atmósfera, y es Jesucristo. Y Él lo hizo en la cruz hace más de 2000 años. Él vino a cambiar toda atmósfera en nuestra vida. Dios se anticipa a darnos la victoria en medio de adversidades, en medio de tribulación. Mire, Primera de Corintios capítulo 10, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 10, versículos 12 y 13. La Biblia dice que tan pronto llega la prueba, ya Dios tiene preparada la salida. ¿Lo ha leído? A mí son de los versículos que en un inicio, cuando me convertí a Cristo, o cambié mi vida por la vida que Cristo tenía preparada para mí, estos versículos me ayudaron y me siguen ayudando, y espero que también lo hagan contigo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12 y versículo 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y luego dice el versículo 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todo lo que nos sucede nos está sucediendo a todos. Dice la Biblia que en diferentes partes del mundo los mismos acontecimientos que suceden a un hermano le están sucediendo a otros en otros lugares por todo el mundo. Pero luego dice: pero fiel es Dios. Diga conmigo: Dios es fiel. Dígalo fuerte: Dios es fiel, que no nos dejará ser tentado más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, con la prueba, la salida para que podáis soportar. Ahora imagínese por un momento, eche a andar su imaginación, su mente, su intelecto, su coeficiente intelectual. Alguien lo quiere destruir. Alguien cercano a usted está preparando algo para hacerle caer, para hacerle tropezar, para hacerle fracasar. En el trabajo pudiera ser su jefe, algún compañero de trabajo. En la escuela puede ser un maestro o algún alumno, compañero de clases.
En su familia puede ser alguien que le tenga coraje, envidia, y está fraguando algo para hacerle caer. Y le pone una trampa para destruirlo, para desanimarlo, para que entre en una depresión y no quiera saber nada de la vida, y luego entonces sí burlarse. Ahora, esa persona, escuche bien, está siendo usada por el enemigo para hacerlo caer. Porque para que el diablo pueda hacer una maldad en nuestra vida, tiene que apoyarse en alguien más. Su jefe, su compañero de trabajo, su maestro, su amigo en la escuela, algún familiar. ¿Sí me está entendiendo? Y entonces le tiene preparado algo, y Dios va a decir, Dios desde los cielos, que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo ha preparado de antemano para nosotros. Él está viendo toda la escena y dice: van a querer hacer caer a mi hijo. Uno que tiene llamado, que tiene propósito, que lo voy a usar, lo voy a levantar. Y Dios está viendo, y Dios se adelanta a ese acontecimiento. Y dice: mi hijo va a entrar en ese proceso, va a ser una prueba para él. Pero para que salga victorioso, porque solo no va a poder, yo me voy a adelantar y voy a darle la salida. Y voy a preparar la salida para que él pueda o ella pueda salir victorioso, con éxito en su vida, triunfante en la vida. Y Dios se adelanta y prepara la salida. Y luego él se sienta y dice: ahora sí, hijo, entra en esa prueba. Lo que te quieren hacer, no te preocupes, ya tengo una salida para ti. Ahora usted se goza, pero cuando pasa por una situación, todo se cierra. Todo se oscurece y no vemos más allá de la atmósfera que estamos viviendo. ¿Alguien me entiende lo que estoy diciéndole? Pero ya Dios preparó algo. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podamos resistir. Si hasta el día de hoy has resistido, es porque estabas preparado para eso y más. Pero a veces hay quienes con poquito, al menor testereo, se viene todo para abajo. Todo se derrumba y empiezan las palabras negativas a ser confesadas, a ser declaradas. Pero ya Dios preparó una salida. Ya Dios preparó una solución para que podamos soportarlo. Ante cada prueba, ante cada situación difícil, por muy difícil que sea, Dios tiene ya una salida preparada. Y eso nos anticipa la victoria. Eso nos hace adelantarnos a que vamos a salir victoriosos. Ahora, no fue Dios quien puso la prueba, pero sí fue Él quien puso la salida. El diablo fue el que puso la tentación. Tu propia manera de pensar, tu propia manera antigua de actuar fue la que te llevó a esa tentación. Pero Dios dice: esa tentación va a ser una prueba. Pero que no se preocupe mi hijo, mi hija, ya tengo una salida. Esto es como, lo digo en el buen sentido, esto es como ir a preparar, como ir a presentar un examen, pero ya tenemos las respuestas. ¿Sí me explico? Es como ir a presentar un examen, pero ya Dios nos dijo: vas a pasar. No te preocupes, solamente presenta el examen. Pero es que vas a pasar. Tienes un 10 para mí, dice el Señor. Vas a salir victorioso, pero presenta la prueba. Y muchos antes de la prueba se dan por vencidos. Es que no voy a poder, es que voy a reprobar, es que para qué lo hago si otra vez va a pasar lo mismo. Ya me conozco, yo no estoy hecho para esas cosas. Y empieza el corazón y chucu, 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 y a sudar, y no tengo es que mañana presento un examen, es que me voy a enfrentar a una situación difícil. Y Dios dice: tranquilo, vas a salir victorioso, vas a salir victoriosa, ya tengo la salida. Y uno pudiera decirle al Señor: entonces, ¿para qué me haces pasar por ahí? Si le puedo sacar la vuelta. Pero Dios dice: no hay atajos. No hay atajos. No hay vueltas fáciles.
es pasar por la prueba, porque ya Dios nos dio la salida. El amor de Dios es eterno y es más grande que cualquier circunstancia. Es más grande que cualquier situación. Su amor nos cuida. Su amor es el que nos protege. Su amor es el que nos sostiene. Aun cuando el enemigo planifique algo en contra tuya, ya Dios tiene planificada tu salida para que salgas victorioso. Yo lo creo en mi corazón. Pero algunos están tristes, algunos retroceden, algunos se quedan quietos, algunos se estancan en su vida. Y dice la Biblia que la tristeza seca los huesos, nos hace desfallecer, pero el gozo del Señor va a ser nuestra fuerza. ¿Cómo podemos nosotros anticiparnos a la victoria? Hubo una ocasión en los tiempos de Nehemías, del profeta Nehemías, que estaban pasando por la situación difícil. Nehemías manda llamar al sacerdote, se lee el libro de la ley, todo lo que Dios se había hecho en el pasado, y entonces la gente empezó a llorar, porque se dio cuenta que estaban viviendo de una manera que Dios no había diseñado para ellos. Vivían en una ciudad que había sido derribada, una ciudad que había sido quemada, las puertas habían sido quemadas, había escombros, había olor a quemado, y así estuvieron viviendo. Pero cuando se levanta el sacerdote y empieza a leer el libro de la ley, las promesas de Dios, las maravillas que Dios había prometido para su pueblo, ellos empezaron a llorar. Y se empezaron a dar cuenta que la manera en la que estaban viviendo no era la que Dios había predestinado para ellos. Y ahí se levanta Nehemías en el capítulo 8. Libro de Nehemías capítulo 8 versículo 10. Luego les dijo Nehemías: id, comed grosuras, o sea, vayan a sus casas, vayan a comer. Dice: beban vino dulce, no adulterado, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Y luego les dice: no se entristezcan, porque el gozo de nuestro Señor es nuestra fuerza. ¿Cómo podemos anticiparnos a la victoria? Cuando tú te gozas en medio de la aflicción, cuando tú entras en alegría en medio de tiempos difíciles. Otra traducción, la Biblia Dios habla hoy de Nehemías capítulo 8 versículo 10, al final del verso 10 dice: no estén tristes, porque la alegría del Señor es nuestro refugio. ¿Cómo sales victorioso de una situación difícil? Cuando tú estás gozoso, cuando tú estás alegre en medio de toda aflicción, en medio de todo tiempo difícil. Tú te anticipas a la victoria cuando estás gozoso, cuando eres una persona que se goza, que está alegre. Por eso Santiago dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gózate, mi hermano, en medio de la aflicción. Eso te anticipa a la victoria. ¿Qué es lo contrario a gozarse? Quejarse, llorar, renegar, estar reprimido, no querer saber nada de la vida, estar ahí todo echadote o echadota. ¿Así no te anticipas a la victoria? Mire, un ejemplo claro de alguien que se anticipa a la victoria en medio de tiempos difíciles, lo leemos en Habacuc capítulo 3. Vaya conmigo. Habacuc capítulo 3 versículo 17 en adelante. Muchos hemos leído este pasaje, y de hecho hay un canto que se saca de esta escritura. Y dice: aunque la higuera no florezca, ¿sí lo ha leído? Ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Está hablando de que va a haber tiempos difíciles.
aunque me pasara esto, aunque me pasara lo otro, aunque en mi casa mi esposo sea así, mi esposa sea así, aunque en mi casa mis hijos sean de esta manera, aunque en el trabajo me esté yendo de esta manera, aunque en la escuela esté teniendo situaciones difíciles, aunque esté pasando y atravesando por momentos difíciles, es lo que dice Habacuc. Él se anticipa a la victoria cuando dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y luego declara, anticipándose a la victoria, empoderándose con palabras sabias: el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Este es un claro ejemplo en Habacuc de un hombre que se anticipa a su victoria. Dice que él se va a gozar en el Señor aunque cosas difíciles estén sucediendo. ¿Alguien ha pasado por cosas difíciles esta semana que pasó, el día de ayer? Y Habacuc dice: aunque pasen cosas difíciles, y menciona algunas, pero él declara, anticipándose a la victoria: Dios es mi fortaleza. Y yo le voy a alabar, y yo le voy a adorar, y yo me voy a gozar y alegrar en medio de todas estas cosas. Dice Habacuc: en mis alturas me hace andar. Este profeta Habacuc está hablando de un probable futuro de escasez. Él está diciendo: cuando vengan los tiempos difíciles, cuando escasee en la casa el producto del olivo, cuando escasee el dinero, dice él, declara que su presente va a ser de abundancia. Se anticipa la victoria. Aunque falte, yo voy a estar con gozo. Porque el enemigo lo que quiere hacer es que te falte y te pongas triste. Eso es lo contrario. El enemigo lo que quiere hacer es que cuando no estés produciendo, cuando no estés saliendo adelante, cuando estén faltando todas estas cosas y más en los tiempos modernos que vivimos, el diablo lo que quiere decir: órale, ponte triste, órale, reprímete, órale, enciérrate en la casa, que no te dé hambre, deprímete, llora, lamenta, quéjate. No quieras saber nada de la vida. Ten pensamientos: mejor muero, mejor me quito la vida, mejor no quiero saber nada. Si estás viendo un problema, no quiere decir que no lo veas, pero con tus acciones te anticipas a la derrota o te anticipas a la victoria. Y este libro de Habacuc dice: aunque no vaya a haber nada, yo hoy me gozo. Porque contrario a esa que, híjole, y si no nos alcanza, no, yo le dije que no iba a alcanzar. Él dice: aunque no haya nada, aunque falte, aunque no haya fruto, hoy me gozaré en el Señor. Con todo me gozaré en el Señor. Anticípate estando gozosos. Se anticipa a la crisis y dice que sin importar lo que deba de enfrentar, siempre habrá gozo en él. Porque es el gozo del Señor el que te va a levantar. Y luego dice: en mis alturas me hace andar. Hemos sido creados por Dios para ser cabeza y no cola. Pero el diablo te hace que luches con esos pensamientos y que crea que en medio de la aflicción tú naciste para estar abajo. Porque en momentos difíciles esos pensamientos se agudizan y dicen: no, yo no soy bueno para esto, soy un bueno para nada, yo no puedo alcanzar, yo no puedo lograr. Y eso te hace que te hundas, te anticipas a la derrota. Pero una buena manera de anticiparse a la victoria es gozarte y alegrarte. Número 2, te anticipas a la victoria por las palabras que tú declaras, por lo que tú hablas, no tus propias palabras. El miércoles pasado le dije que hay personas que dicen cosas positivas antes de enfrentarse a un desafío: voy a poder, lo voy a lograr, yo nací para eso, yo nací. Y lo repiten vanas veces o varias veces, pero son vanas repeticiones. Los boxeadores, los luchadores se golpean la cara: tú vas a poder, y se pegan en el pecho, ¿no? Para soltar adrenalina, pero salen en sus fuerzas. Anticiparnos a la victoria tiene que ver mucho con las palabras que vamos a decir.
Tus palabras te pueden hundir o tus palabras te pueden hacer salir adelante. No hagas caso a lo que la gente te dice. No hagas caso a lo que los otros piensan de ti. Sea quien sea que te los diga, vengan de quien vengan esas palabras, y mucho menos, óyelo bien, no hagas caso a tus propias palabras negativas. Habacuc dice: aunque me falte, yo me voy a gozar, yo me voy a esforzar, yo voy a alabar al Señor y me regocijaré en Él. Habacuc se anticipó a la victoria. Debemos hablar las cosas que ya Dios ha hablado de nosotros, las cosas que Él ya ha dicho desde antes que naciéramos que nosotros íbamos a lograr hacer. Esas son las palabras que debemos de hablar. Cada vez que atraviesas por un problema o por alguna situación, hay un salmo que a mí me gusta, el Salmo 27, versículos 13 y 14. Quiero que lo lea. Salmo capítulo 27, verso 13 y 14. Dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré las bondades de Jehová en la tierra de los vivientes. Y luego dice el verso 14: aguarda en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Cuando tú pasas por un momento difícil, declara este salmo, pero hazlo de manera personal. Decláralo y di: no desmayaré, me esforzaré y voy a esperar en el Señor. Porque si tú solamente lo lees como lo escribió el salmista, pues lo estás leyendo como él lo declaró. Pero que para que las palabras de Dios sean una realidad en tu vida, tú tienes que hacerlas en presente tuyo, en tu realidad. No desmayaré, me esforzaré y voy a esperar en el Señor. Y decláralo. Las mejores palabras deben de salir de tu boca en un tiempo de crisis, en un tiempo de situación difícil. No son palabras que van a ser para adularte o palabras para levantar tu ego. No, no. Para no desmayar, para creer que con tus ojos verás las promesas de Dios. Así que dígale al que está a su lado: deja de quejarte. Ya, en buen plan, deja de quejarte. Ya no permitas que la atmósfera te contamine. Aprendamos a confiar en el Señor y en la capacidad que Él nos ha dado para poder triunfar en la vida. Si Dios está contigo, no te salgas del equipo. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Si Dios está contigo, no abandones el equipo. Tú y Dios alcanzarán la victoria que Él te ha anticipado. Pero no te salgas. No te salgas antes de tiempo. Número 3. ¿Cómo me anticipo a la victoria? Deja las cosas de tu pasado en el pasado. ¿Qué le quiero decir con esto? Cierra ciclos. Hay cosas que tú estás viviendo en el presente que fueron de hace tiempo y no has cerrado ciclos, y esos ciclos te siguen contaminando. Tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de emprender a las cosas nuevas que Dios tiene para ti. Ay, es que yo antes, es que hace 5 años, es que hace 35 años, y estás aferrado a un ciclo que ya debió de haber quedado atrás. Es que no puedo perdonar lo que me hicieron, no puedo perdonar lo que me hiciste. Es que tú me hiciste y ya pasó 1 y 2 y 3, y vas a llegar a viejo o a vieja, con respeto lo digo, no cerrando ciclos. La vida se vive por ciclos, se lo he dicho muchas veces. Y si tú estás viviendo en el ciclo de este presente con cosas de tu pasado, te vas a contaminar. Y vas a vivir con amargura, con derrota, con frustración. No te aferres a algo que para Dios ya quedó atrás. Ya Dios lo olvidó. Y si ya Dios lo olvidó, ¿por qué lo sigues tú recordando? Cuando Moisés iba a morir,
y quien habría de seguir adelante con el llamado, con el propósito de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, era Josué. Se lo dije el miércoles pasado, Josué estaba quizás un poco preocupado. Las cosas se estaban poniendo difíciles. El pueblo era terco, era necio, murmuraba, se quejaba. Hablaban de regresar a Egipto. Y Josué veía cómo Moisés trataba con el pueblo y luego se ponía enfrente entre Dios y el pueblo, y cosas de esas veía Josué suceder. Y luego lo envían a Josué dentro de esos 12 espías a espiar la tierra, y Josué ve las ciudades amuralladas, ve los gigantes que vivían en aquella tierra. Y lo más difícil que tuvo que enfrentar Josué es saber que su líder Moisés iba a morir. Y Josué ha de haber dicho: ¿cómo le voy a hacer si me están preparando a mí para ese liderazgo? ¿Cómo le voy a hacer con todo este pueblo? ¿Cómo le voy a hacer para que se calmen, que no sean testarudos y necios? Y bueno, llegó el día en que Moisés murió. Yo creo que Josué ha de haber tenido cierto desánimo, porque Dios se le aparece en Josué capítulo 1 y le habla en varias ocasiones y le dice: levántate, esfuérzate, sé valiente. No le dijo: haz luto por Moisés. No le dijo ahí: llora a Moisés. No. Había un trabajo que hacer. Había una obra que continuar, había toda una vida por qué vivir, había caminos por los cuales había que andar, había oportunidades que iban a venir, había victorias que estaban adelante. Y Dios le dice a Josué: levántate, esfuérzate, sé valiente. Dios lo empodera a Josué y le anticipa la victoria. Como estuve con Moisés, también voy a estar contigo. Y eso hizo que Josué tuviera confianza. Hay muchos que se estancan en la vida cuando las cosas empiezan a faltar. Cuando alguien, algún ser querido muere. Y no digo que no le lloremos, que no tengamos nuestro luto, claro que sí. Pero la vida va a continuar. Hay victorias más adelante que van a venir. Hay caminos por los cuales vamos a tener que andar, oportunidades que se van a presentar. Y una manera de anticiparnos a la victoria, una manera de creer que lo vamos a lograr, es cuando dejamos las cosas del pasado en el pasado. Hay hazañas y proezas que no hemos realizado todavía y que Dios prometió que lo íbamos a lograr. Hay enemigos que se van a levantar y que debemos anticiparnos a esa victoria. Pero si nos quedamos estancados en el pasado, no vamos a poder enfrentar los enemigos o las situaciones que vendrán en el presente. ¿Sí me entiende? Número 4, toma acción en el nombre de Jesús. Toma acción en su nombre. Adelántate. Deja de lamentarte y de quejarte, porque Dios ha dicho que va a estar con nosotros. Dice: Él está a mi lado como poderoso gigante. Pero aunque Él está a mi lado, yo tengo que tomar acciones. Yo tengo que caminar y dar pasos. Volviendo a Josué, fue lo que Dios le dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Eso significa que iba a enfrentar dificultades, claro que sí, pero que iba a triunfar. Iba a tener problemas, sí, pero Dios le anticipa la victoria. Yo voy a estar contigo. No te preocupes. Aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar, tranquilo. Aunque pases por el fuego, tranquilo, no te vas a quemar. Ni la llama va a arder en ti, tranquilo. Yo voy a estar contigo. El miércoles le voy a hablar de esos 3 jóvenes que anticiparon su victoria aún
dentro del horno de fuego. Porque solamente Dios lo puede hacer. Es en su nombre, en el poderoso nombre de Jesús, no en Diosito. Ay, si Diosito quiere. No, es en el poderoso nombre de Jesús, el nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Dios, el Señor, es soberano. Un nombre que hace que la rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Un nombre que toda nación en el mundo va a confesar. Es en su nombre que nos anticipamos a la victoria. Dice el libro de Romanos capítulo 8 verso 31: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién se va a atrever a venir contra mí si Dios está conmigo? Pero ¿sabe qué? Eso nos debe hacer accionar. Yo voy porque Él va conmigo. Yo me adelanto, me anticipo a la victoria porque Él no me va a dejar. Que el reto, que el desafío es mayor, yo voy, yo tomo la actitud, tomo la acción, yo voy en su nombre, en el nombre de Jesús, porque Él ha prometido estar conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Dios no te abandona. Escucha bien esto: Dios no te abandona. Lo importante es que tú no te abandones a ti mismo. Si Él está conmigo, entonces yo voy a estar con Él. Y juntos haremos proezas. Juntos haremos maravillas. ¿Sabe qué nos enseña esto? Nos enseña a cuidarnos. Si Él va a estar conmigo, entonces yo procuraré estar con Él. Porque si Él está conmigo, pero yo no estoy con Él, entonces nunca tendré la victoria. Nunca alcanzaré la victoria. Dios ha puesto en ti y ya ha puesto en mí una naturaleza de conquista, una naturaleza de emprendedor. No te abandones. Que no te gane la tristeza, que no te gane la depresión. Toma carácter y enfrenta la vida en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre. Y dice Deuteronomio, con esta escritura terminamos. Deuteronomio capítulo 30 versículo 19. Está tremendo este pasaje. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra de vosotros. Deuteronomio 30 verso 19. Que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice el Señor: escoge pues tú la vida para que vivas tú y tu descendencia. Tienes que decidir qué vas a escoger. Si vas a decidir escoger la vida y la bendición, o si vas a decidir escoger la muerte y la maldición. Es nuestra decisión. Dios nunca nos va a forzar. Póngase de pie. Levántele sus manos al cielo. Dígale: Señor, he creído a tu palabra. He creído a las promesas que tú has dicho. Y dígale esta palabra: Señor, me empodera para anticiparme a la victoria. Lo haré con gozo. Lo haré estando alegre. Aunque mi futuro no se vea muy prometedor ante mis ojos naturales, en el presente yo me gozaré y te cantaré y te alabaré, Señor, porque eso me hace anticiparme a la victoria que tendré en el futuro. Lo haré, Señor, lo haré teniendo palabras que van a ser las correctas, palabras dadas por ti, palabras que me empoderan a mí,
como empoderaste a tantos. Lo haré, Señor, dejando las cosas del pasado atrás. Cosas que para ti ya fueron olvidadas quedarán olvidadas para mí. Y me anticiparé a la victoria, Señor, en tu nombre. En tu nombre. En el poderoso nombre de Jesús. Padre, yo bendigo esta casa. Bendigo a tus hijos. Bendigo cada matrimonio, cada familia, cada joven, cada señorita. Bendigo a aquellos que ya tienen un llamado y lo han creído y lo están desarrollando, Padre. Bendigo a aquellos que saben que hay un llamado para ellos, pero que aún no lo descubren. Padre, que esta palabra les empodere y les haga entrar anticipándose a la victoria en el nombre de Jesús. Declaro que tus hijos benditos serán en la casa, benditos serán en el campo, benditos serán en la ciudad y fuera de la ciudad. Declaro que habrá bendición en sus casas. Declaro que sus negocios, sus comercios, sus empresas son prosperadas. Declaro que en paz saldrá de casa y en paz regresarán a ella. Declaro que siempre tendrán la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A Él sea la gloria.